soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy no les traigo una reseña como tal, sino que les voy a hablar de dos libros con temática lésbico-gay, porque estamos en junio, el mes del orgullo, y precisamente el 28 de junio, que no sé si esté subiendo este video ese día o un día anterior, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ, conmemorando los disturbios de Stonewall. Por esa razón es que decidí hablarles de estos dos libros. Realmente no había leído libros con esa temática. Había leído un poco de estas historias en las novelas románticas, pero realmente muy poco, porque casi no leí una historia enfocada en una pareja lésbica o gay. A lo mucho era como de que se tocaba el tema o que eran personajes secundarios. Incluso, por ejemplo, en la serie de la Hermandad de la Daga Negra, no llegué al libro de la pareja gay, cuyos nombres de hecho se me olvidaron. No llegué porque me perdí en la serie, o sea, yo abandoné esa serie como 3 libros antes o 2 libros antes, entonces no llegué a su historia, que de por sí me parecía muy trágico y no tampoco me daban muchísimas ganas de leerlo. El caso está en que yo no había leído nada sobre este tema hasta ahora, y precisamente es de estos dos libros que les voy a hablar el día de hoy. Son dos libros muy diferentes en sus historias, en sus contextos, en sus estilos y en lo que representan. Empezamos con Carol, de Patricia Highsmith. Lo que sentía por Carol era casi amor, pero Carol era una mujer. No es que fuera una locura, era felicidad. Carol nos cuenta la historia de Teresa, una chica veinteañera, escenógrafa, que trabaja en una tienda departamental. Un trabajo que no le gusta, prácticamente lo odia, pero pues es el trabajo que le da un sueldo en lo que logra hacerse un hombre y consigue trabajar en Broadway. Teresa tiene una relación con Richard, sin embargo no está enamorada de él. De hecho se lo ha dicho directamente en otras ocasiones, pero él está decidido a que quiere continuar la relación y que en algún momento van a formalizar. Un día en su trabajo, Teresa conoce a una mujer que la deslumbra por completo. Una mujer llamada Carol, que es tan elegante, tan glamurosa, desprende como un aura tan especial que cautiva a Teresa y trata de toparse con ella en otras ocasiones. Empiezan a conocerse, a desarrollar una relación y finalmente se van a un viaje por carretera. El libro me gustó mucho, me gustó cómo va desarrollándose la historia, la relación entre ambas. Al principio sí me parece muy insta-love por parte de Teresa y no me parece muy sana durante gran parte de la historia, porque Teresa empieza a gravitar en torno a Carol. Es como me pagan muy poco, tengo pocos ahorros, los ahorros los estoy destinando para algo de mi trabajo, pero voy a comprarle a Carol una bolsa que no necesita porque quiero darle algo. O ¿hay que irnos de viaje? Por supuesto. ¿Que tengo una reunión de trabajo? ¿Qué importa? O sea, todo es Carol, Carol, Carol. Eso a mí no me gustaba porque me parecía como muy dependiente esa relación. Además, Carol ejerce una posición de poder sobre Teresa porque Carol tiene más dinero, tiene más edad, ha tenido al menos una relación lésbica previa, mientras que para Teresa es su primera experiencia amorosa porque nunca se había sentido como enamorada de otras personas. Entonces está deslumbrada por completo por lo que siente y por Carol y lo que le inspira. Entonces a mí eso es lo que no me terminaba de gustar mucho de esa relación. Por suerte, a lo largo de la historia y cómo se van desarrollando las cosas, Teresa evoluciona y termina en algo mucho más equilibrado. Lo que también me gustó de esta historia, principalmente porque venía yo de leer Identidad Borrada, es que no hay culpa. Teresa nunca se conflictúa por lo que está sintiendo por Carol. Nunca piensa que es malo, ni siente remordimientos. No. Teresa abraza esas emociones, abraza lo que Carol le hace sentir y nunca se cuestiona ni considera que es malo. No. Ella está decidida a vivir eso con todas sus fuerzas. Sin embargo, obviamente, la sociedad homófoba entra en juego en determinado momento de la historia,
porque Carol se está divorciando y está en la lucha por la custodia de su hija y una relación con Teresa juega en su contra. Este libro en su momento fue muy importante y les voy a explicar la razón, pero se los voy a decir en spoiler. Entonces les voy a indicar a partir de qué minuto dejo de hablar como de este spoiler. Este libro en su momento fue importantísimo por una cuestión de representación, y es que si bien había libros que hablaran de las relaciones gays y lésbicas, en realidad todos esos libros terminaban mal para los involucrados. Es como esa película homófoba y cristiana de Paco del Toro, o sea, así. Es decir, todas esas personas terminaban muertas, enfermas, o alguno de los dos volvía al buen camino, eran iluminados por Dios y regresaban al camino heterosexual y se casaban y eran muy felices. Entonces, Carol, que en su momento se llamó El precio de la sal, me parece, rompe eso porque hay un final feliz entre sus protagonistas. Tiene un final ligeramente abierto, pero es algo esperanzador, sobre todo si lo comparamos con otros tipos de finales. La autora tenía muy claro lo que quería hacer, ya había publicado antes, me parece, estaba en negociaciones para publicar Extraños en un tren y por ende tuvo que publicar Carol bajo un seudónimo para que no la encasillaran como autora de historias lésbicas. Entonces tuvo que publicar bajo un seudónimo y ella contaba que años después de que saliera Carol, seguía recibiendo cartas de chicas y chicos, pero principalmente mujeres, de diversas partes del país que le agradecían por haber escrito Carol y le decían lo mucho que significaba para ellos el haber leído esta historia. Por esa razón este libro fue tan importante en su momento y fue un parteaguas de lo que estaba publicándose en aquellos tiempos, y fuera de eso es una historia muy buena que tiene una adaptación cinematográfica con Cate Blanchett y Rooney Mara. El segundo libro es Identidad borrada de Garrett Conley. El miedo a la vergüenza, seguido del miedo al infierno, era lo que realmente impedía que nos suicidáramos. Son las memorias del autor, en donde nos habla de un periodo muy concreto de su vida que abarca de su infancia, ese conflicto que tenía por su homosexualidad, por su época en el closet, su salida del closet y el por qué y qué tan traumática fue, y cómo sus padres lo meten a Love in Action, un centro de reconversión, es decir, donde dan terapias para que la gente deje de ser gay. Este libro me pareció durísimo porque nuestro protagonista es un chico que vive en un pueblo de Arkansas, pleno cinturón bíblico. O sea, donde la gente es bien religiosa, bien fanática, donde es muy homófoba, muy machista, en fin. Aparte, tiene un padre que es muy religioso y que siente el llamado y decide convertirse en pastor, lo cual hace que haya mucha más presión sobre Geralt, porque pues obviamente todo el mundo espera como que siga los pasos del padre o que ya cásate, porque en ese momento pues él vivía en el closet y tenía una novia y todo el mundo esperaba que ya se casara con su novia en cuanto saliera del instituto y empezara pues a formar su familia. De esta manera el autor nos habla de qué tan difícil es para una persona que crece en ambientes tan cerrados y religiosos aceptar su homosexualidad. Nos habla de la carga que él tenía que sufrir, del miedo, porque hablaba sobre que no solo toda esa religiosidad en plan los gays son pecadores, son una abominación, son cosa del diablo, se van a ir al infierno, se van a enfermar de sida. Entonces tiene toda esa carga, ese peso encima. Y también hablaba sobre lo mucho que le hizo falta verse representado, que eso también contribuyó a esa carga, porque todo lo que él veía pues era ese relato de son malos, son pedófilos, son lo peor. Y no aparecía algo en la televisión con lo cual él pudiera sentirse identificado, sino que a lo mejor ciertas cosas caricaturizadas que contribuían a espantarlo. Y creo que eso que cuenta es muy importante porque nos habla de lo que
significa para estas personas, estas minorías, verse representadas en el entretenimiento, saber que están ahí, que existen, que pueden tener una vida feliz. Para todos esos que dicen, ay, ahora todo mundo lloriquea por verse representado y que la diversidad y no sé qué. Bueno, pues ahí el protagonista nos habla sobre lo que hubiera representado para él. Nos habla también sobre cómo se dio su salida del closet. Él no sale por su voluntad, a él le hacen outing, pero la manera en la que ocurre es algo tan horrible. O sea, de por sí el outing me parece asqueroso, pero el quién lo hace y el por qué, híjole, me pareció durísimo. Eso lo sume él pues en un estado de ánimo muy vulnerable y muy depresivo por lo que estaba ocurriendo, por el rechazo de sus padres, porque literalmente su madre se pone a vomitar cuando él le confirma que es gay. Como su padre le dice, si quieres vivir abiertamente como gay, olvídate de nosotros, no te voy a pagar la universidad, despídete de todo. Y cómo lo empiezan como a querer aislar de nuevo, alejarlo de la universidad porque consideraban que era una mala influencia, que lo estaba volviendo muy liberal y no sé qué. Esa etapa que termina, que culmina con sus padres enviándolo a Love in Action, no es algo que ocurra de manera inmediata. Él estuvo 6 meses en terapia, podríamos decirle ambulatoria, o sea, iba a una terapeuta de esta organización y él tenía que decirle todo, o sea, lo obligaban como hablar y él tenía toda esta culpa religiosa de Dios me odia, yo no quiero que Dios me odie, quiero ser bueno, quiero curarme. Y va 6 meses a esa terapia y luego lo obligan a ingresarse durante una semana. Entonces, esa semana en Love in Action es como lo que detona toda la historia, lo que nos empieza a contar. Y el autor nos habla cómo se dan esas terapias, cómo eran estos terapeutas anti-gay, que muchos de ellos con el tiempo han salido del closet y han abandonado eso y ahora viven abiertamente su homosexualidad, porque obviamente la homosexualidad no se cura, no es una gripa, no es una enfermedad. Entonces nos habla sobre esas etapas, sobre el impacto en su salud mental que fue ese periodo de su vida y el ir a esas terapias donde buscan borrar tu identidad, que precisamente de ahí viene el título, y nos habla de cómo han sufrido las personas que fueron enviadas a esas terapias, cómo tienen crisis y problemas, tienen depresiones, tienen problemas de ansiedad, estrés postraumático, o sea, todo lo que les provocó esas terapias y ese rechazo por parte de sus familias. Si pudiera criticar como algo del libro, serían 2 cosas. En primer lugar, creo que no todo está contado de manera lineal, sino que va saltando en la línea temporal. Entonces de pronto nos cuenta como de su niñez, de pronto de la terapia en Love in Action, de pronto de su época en la universidad. Entonces, por momentos, esos saltos son confusos, te desubica un poco de en qué año te está hablando, de qué etapa. Y también creo que hay cosas que pudo haber quitado, que no aportan nada a la historia. No peca tanto de eso. No es como que le sobren 200 páginas, pero sí algo le sobra. Por ejemplo, tiene una escena donde va a ver la Pasión de Cristo con sus compañeros de la universidad. Y aunque tiene algunas reflexiones, no aporta nada a la historia, se pudo haber quitado del libro. Entonces creo que esas son 2 cosas que podrían haberse mejorado, pero en realidad como historia a mí me gustó mucho. El autor estudió literatura creativa y también fue algo que le causó muchísimo conflicto y que nos habla en el libro, porque lo obligaban como a escribir y como a decir de dónde viene lo gay, ¿no? O sea, y él se ponía a pensar que si sus gustos literarios también habían influido en eso, si haber leído a Wilde y cosas así. Entonces, la escritura también se vuelve uno de los temas de este libro. El libro también tiene una adaptación al cine con Russell Crowe y Nicole Kidman como los padres del protagonista. Leí muy buenos comentarios sobre la película, incluso hay quienes dicen que la película mejora el ritmo del libro. No lo sé, yo no la pude ver en el cine, pero sí me da muchísima curiosidad. Así que en ambos casos pueden conocer estas historias por medio de su adaptación cinematográfica. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.